Buenas noches, bienvenidos sean todos, gracias por la audiencia. Es un placer para mí y para el equipo que me ayuda a hacer este programa, poder estar con ustedes como cada miércoles abordando los temas de interés del país en función de nuestra propuesta de liderazgo responsable y su método de aplicación. Yo quiero iniciar el programa abordando o refiriéndome al tema de del béisbol invernal, que los Tigres del Licey ganaron a las Águilas, y fue un evento, un acontecimiento, perdón, que llamó mucho la atención del país. Yo no sigo el béisbol de aquí porque tengo una protesta simbólica, cualitativa. Yo soy liceísta porque lo heredé de mi papá, que escuchaba el juego en un radio y me orientaba sobre el béisbol, y yo aprendí mucho de béisbol con él. Y obviamente yo no soy fanático, yo soy seguidor del Licey, fanático nunca. Hay un señor en Yamasá se ahorcó. Oye, esa vaina, eso es un negocio donde un grupo de gente se ponen de acuerdo para hacer una actividad que le interesa a la gente y gana dinero. Después de ese juego, esos peloteros lo más probable se fueron a beber romo juntos. Entonces, eso del fanatismo no, guarden eso. Entonces, pero sí yo soy seguidor del Licey. Pero por encima de eso está la sociedad dominicana. Y a mí me luce demasiado injusto que el sur no tenga equipos. El sur no tiene un equipo de béisbol. Entonces los sureños están obligados a hacer o de las Águilas, del Licey, del Escogido, de las Estrellas, de los Leones o de los Toros. Entonces, lo que yo estoy planteando a la sociedad dominicana, ojalá que los legisladores del sur pongan caso a eso, porque el tema lúdico, el entretenimiento, es parte fundamental de la gobernabilidad de los pueblos. Lo que ustedes están viendo ahí como el play de béisbol, el ring de boxeo, la cancha del baloncesto, son expresiones modernas de lo que era el Coliseo Romano hace 2000 años. Eso era. Entonces en el Coliseo Romano hay una frase famosísima que se llama pan y circo. Al pueblo dale pan, porque si no le da comida va a tener problemas, y después dale circo para que se entretenga. Eso es una forma despectiva de decir que si tú no le provees las condiciones fundamentales a la sociedad va a estar molesta. Y el entretenimiento es parte de esas necesidades fundamentales. Entonces los sureños no tienen el principal entretenimiento de nuestro país, que es el béisbol. Entonces yo estoy convencido de que las condiciones están dadas, pero esa es una hipótesis que yo tengo. El gobierno debería validar esa hipótesis, sobre todo porque Danilo es del sur, es sanjuanero y no puede gobernar para las demás regiones nada más, tiene que también pensar en su región. Y yo espero que él no se vaya de ahí sin crear las condiciones para estimular el béisbol profesional en el sur, poner un capital semilla, darle un empujón para que el béisbol avance. Entonces podemos hacer un formato de béisbol en el sur que no tenga tantas pretensiones como aquí. De hecho, aquí ese parque, que creo que coge unas 26,000 personas, solamente se llena en la serie final. La temporada entera ese play está vacío. Deberíamos hacer estadios modulares, que usted haga una proyección de la asistencia y así le pueda agregar o quitar módulos, por lo menos a nivel interno de los asientos. Y entonces en el sur hay estadios, en San Cristóbal hay uno que se llama Temístocles Mets, que el PLD hizo o reconstruyó hace unos 4 o 5 años, y en Barahona hay estadios y en San Juan también. Entonces pudiéramos tener uno, incluso 2 equipos, de acuerdo a lo que nos dé el plan de factibilidad. Y el gobierno poner 100, 200 millones. El gobierno gastó, señores, está hoy en los diarios de hoy, más de 2,000 millones de pesos para la ley de regularización de haitianos. Más de 2,000 millones.
Y no puede gastar 200 millones de pesos en que el sur tenga béisbol. Y después que el gobierno arranque, que le ponga publicidad pública, que le haga los pleitos, ya están hechos. Entonces las marcas que financian el béisbol, los 6 equipos actuales, van a financiar los otros 2. Y así nosotros vamos a tener menos inequidad, vamos a ser más justos. Y por eso, aunque eso no tenga ningún valor para el torneo, mientras el sur no tenga béisbol, a mí el béisbol local no me interesa. Espero que vengan ahora a los campos de entrenamiento, le doy seguimiento a los dominicanos en las grandes ligas, sigo el baloncesto. El domingo voy a estar sentado frente a mi televisor o en algún bar viendo el Super Bowl en Texas. Me gusta el deporte, soy enfermo con el deporte, no puedo vivir sin el deporte, pero desde una perspectiva racional. Y yo creo que dentro de esa racionalidad, el sur de la República Dominicana merece tener béisbol. Lo tiene el Cibao con 2 equipos, las Águilas y los Gigantes, lo tiene el Este con 2 equipos, las Estrellas y los Azucareros, y lo tiene el Gran Santo Domingo con 2 equipos, Licey y Escogido. ¿Por qué el sur no tiene? A los sureños que son pendejos, señores. A los sureños que son pendejos, que no se saben movilizar. Entonces, por otro lado, también yo quería lamentar la muerte del consultor jurídico del PRD, Salín Ibarra, abogado, joven, unos 39 años, que falleció cuando estábamos en la quinta cumbre de la CELAC en Bávaro hace una semana, hace una semana, que a Salín le dio el accidente cerebrovascular. Y después de 3 días ingresado en la Plaza de la Salud, se murió. Y yo fui a la funeraria y viendo el cuerpo de Salín Ibarra, a quien conocí porque estudié brevemente con él a mediados de los años 2000, de la década pasada, yo decía, ¿por qué nosotros no trabajamos en una cultura de la prevención? ¿Por qué el Estado no trabaja en una cultura de la prevención? ¿Por qué las administradoras de riesgo de salud no trabajan en una cultura de la prevención? Cuando un motorista se accidenta y recibe un trauma, se le rompe una pierna, lo que sea, va a un hospital público, pero se accidenta sin placa, sin seguro, sin casco protector, borracho, muchas veces yo estoy harto de verlo borracho. Y entonces va a un hospital y el Estado gasta un promedio de 50,000 pesos por cada día que esa persona esté en un hospital. Eso es lo que dicen las estadísticas. 2% del PIB al año en accidentes de tránsito. Este es el país con más accidentes de tránsito del mundo. Ojo, que somos líderes en algo. Y en embarazo de adolescentes estamos entre los primeros 3 lugares. Ahorita lo vamos a ver. Estamos líderes en algo, ¿no? Entonces, el Estado debe decir, óyeme, pero ven acá. Si nosotros hacemos que los motociclistas cumplan la ley, ¿vamos a gastar menos en ellos cuando se accidenten? Porque no lo podemos dejar morir. Ah, no, pero el Estado les permite que anden sin placa, sin seguro, sin casco, sin luz, sin licencia de conducir y borracho. Entonces cuando se revientan hay que rehacerlo en el Darío. Si el gobierno tuviera una cultura de la prevención solamente por un aspecto económico, dijera, los motociclistas tienen que andar por la regla porque cuando se accidenten me salen más baratos. Oigan, aplicando una lógica puramente económica, el Estado debía promover una prevención de la salud. Eso llévenlo al plano nuestro. Piensen en sus casas. Si ustedes están en su casa y se va la luz y es por una avería, ya ustedes se están volviendo locos.
Y empiezan a llamar de sur, y me embroman, y a qué hora es que va a llegar, y llaman al vecino, averiguan si en la casa de al lado hay lado, si en la casa de al lado hay luz, que si ya llegó. Si el vehículo de nosotros tiene un ruidito, le prende algo en la pantalla, ya uno está nervioso. Que si le eché gasolina mala, que esto, que páralo aquí, vamos a alinearlo, el guía me está temblando. Pero a uno le da un dolor, o le da un calambre, le da una vaina, y uno espera que se le pase. Oh, no, el cuerpo te está hablando, te está señalando, te está dando indicaciones de que algo anda mal. Y por eso, esa pérdida irreparable de Salim, con menos de 40 años, es para que nos está dando nos provoca un llamamiento a la reflexión. Debemos trabajar una cultura de la prevención. La eficiencia es la tercera herramienta del liderazgo responsable. Y la prevención es parte fundamental de la eficiencia. Y nosotros en liderazgo responsable estamos comprometidos con una cultura de la prevención. Por cada 100 pesos que se inviertan en obras de infraestructura, debía invertirse un 1, un 2, un 3% en su mantenimiento. Y una obra que tenga mantenimiento presupuestado, si te iba a durar 10 años en un esquema como este, donde no se previene nada, te puede durar 30 años, 40 años, 50 años, si tú le inviertes en un presupuesto de mantenimiento. Entonces, nada, vamos a ver si todos ayudamos a construir una cultura de la prevención. Vamos a hacer la primera pausa del programa, pero antes yo quiero anunciarle el resto del contenido. Vamos a estar hablando hoy de las medidas de Donald Trump que está tomando, que han generado protestas a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? El impacto que esto puede tener para nosotros, que somos minoría en Estados Unidos. Y también quiero que hagamos una comparación de Donald Trump con lo que le pasó a Abraham Lincoln cuando la guerra de secesión norteamericana. Recuerden que a Lincoln lo mataron. Lo mataron por promover el fin de la esclavitud o por promover la abolición de la esclavitud. Y hay unos entornos ahí de Trump que a mí me genera muchísimo miedo. Vamos a hablar un poco de eso. Y también vamos a hablar de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que en un foro sobre embarazo de adolescentes definió el fenómeno de las embarazadas adolescentes en República Dominicana. Estamos entre los primeros 3 países del mundo en esa materia, en ese capítulo, como una máquina de reproducir pobreza. Si nos da tiempo, vamos a abordar el tema de la inseguridad en República Dominicana, que esta semana siguió cobrando vidas, y el aumento de sueldo de la Policía Nacional, que nosotros lo vemos positivo, aunque estamos absoluta y científicamente convencidos de que eso no resuelve nada en materia de seguridad, aunque sí mejora un poquito las necesidades y las precariedades de nuestros policías. Vamos a un cambio y volvemos con Margarita Cedeño de Fernández, que es personaje del día en la noche de hoy. Al pronunciar las palabras de bienvenida durante la inauguración del Foro Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, Logros, Desafíos y Perspectivas que se realizó en el país, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, consideró alarmantes las altas tasas de embarazos en adolescentes en el país, ya que de cada 1,000 adolescentes, 90 se embarazan en esa etapa de su vida, y agregó que ese no es un problema solamente de salud pública, sino de toda la sociedad.
Cedeño, quien es también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, indicó que enfrentar ese problema es un gran desafío y que para lograr cambios en ese sentido es necesario que el gobierno, la sociedad civil, el empresariado y las instituciones sociales trabajen en conjunto en la búsqueda de soluciones. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Hace tiempo que yo no escuchaba unas declaraciones políticas tan responsables en la República Dominicana, porque el PRD, para mí el PRD y el PRM es lo mismo, lo que pasa es que tienen un conflicto interno. El PRD y el PLD son herederos ideológicos, entre comillas, de Bosch, que tenía planteamientos progresistas en términos políticos, pero tienen un comportamiento conservador, pero un conservadurismo rancio, pero rancio que hiede. Entonces, ese conservadurismo se expresa, por ejemplo, en las posiciones frente al aborto. Ahí estamos, no hemos podido pasar el Código Penal, tiene más de 100 años de atraso el Código Penal, pero la iglesia y 2 o 3 grupitos se oponen a que en la República Dominicana tenga una posición frente al aborto por lo menos vergonzosa, porque creo que 3 o 4 países en el mundo entero tienen las prohibiciones que nosotros tenemos radicales frente al aborto. Creo que 3 o 4 países, creo que El Salvador y unos países de Europa del Este, una vaina rarísima. Y entonces, resulta que los políticos le tienen miedo a la iglesia. Yo no sé por qué. Es como tenerle miedo a Dios. Yo no le tendría miedo a Dios, porque se supone que Dios es el creador de todos nosotros y nuestro Padre. Pues yo con mi papá hablaba cada rato cuando estaba vivo. Ojalá que me salga para hablar con él, aunque eso no existe, ¿no? Entonces, mi papá no puede salirme porque dejó de ser físico ya, murió y no existe. Entonces, los políticos, quizá el PLD por el miedo, por el tufo que generó el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, Leonel hizo famosa una frase a lo interno del PLD que decía, no me peleen ni con la iglesia ni con la prensa. ¿No le digo eso? No, cuando hay que pelear se pelea, ¿cuál es el problema? Y Margarita Cedeño de Fernández, su esposa, en una actitud extraña, en el día de ayer, en un foro promovido por el Banco Mundial sobre prevención de embarazo adolescente, dijo no, las embarazadas adolescentes en República Dominicana son una máquina de producir pobreza. ¿Por qué ella lo dijo? Yo le voy a decir por qué. Nosotros tenemos la tasa de natalidad más alta del Caribe. De Centroamérica estamos compitiendo, creo que con Guatemala y Honduras. Nosotros tenemos por encima de 2.5, 2.8. Pero cuando ustedes segmentan eso y lo llevan a los 2 quintiles más pobres, o sea, el 40% más pobre de la población, esa tasa se dispara. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros tenemos más partos donde tenemos más pobreza. Y hay varias encuestas que sitúan el nivel de madres embarazadas en República Dominicana por encima del 1,5 millones. ¿Y saben qué es eso? Eso es una tragedia desde donde usted la mire. Como decía la vicepresidenta, ¿qué puede hacer una niña de 13 años pariendo? Una niña cuidando a otro niño. Eso es un círculo redondo vicioso. Eso es un círculo vicioso de pobreza. Ahora, cuando usted le aplica eso al esquema de inseguridad que vive la República Dominicana, escuchen el resultado. Ustedes lo pueden hacer como yo lo hago. Hagan un observatorio. Entren a Google y cojan los últimos 10 casos de violencia extrema. Yo les pongo uno ahora mismo, para que ustedes vean, simple, esto es simple. Me encanta la
las posibilidades que nos da la web de comprobar todas nuestras hipótesis. Les pongo un caso. Aquí está. El general muerto aquí en Villahermosa, José Minervo Toribio, en Santo Domingo Este. ¿Quiénes lo mataron? Busquen los dos que lo mataron. Búsquenlo. Alias La Fuma, el que tenía 2 homicidios. Antes de matar al general el mismo día mató a un muchacho que trabajaba en una telefónica. Se llevó 4 antes de morirse. La policía ya lo mató. Háganle un estudio a esos dos y ustedes verán lo que va a salir de ahí. Obviamente, la policía nada más nos dice, solo nos dice que tenía 2 fichas por homicidio y que estaba suelto y que estaba armado y que mató al general. Pero la policía no te dice a ti de dónde viene, dónde vivía, quién eran sus padres, quién era su madre, dónde estudió, si estudió, cuándo renunció a la escuela. Todas esas estadísticas, toda esa data es la que nos permite a nosotros configurar un perfil. Pues entonces, eso yo lo hago con cada caso de violencia que sale publicado. Y por eso yo puedo decir entonces que yo no digo el 100% porque eso es un juicio redondo, absoluto, pero más del 95% de los perfiles involucrados en violencia marginal extrema, porque los ricos tienen otra forma de robar, que no es con la violencia. Los ricos van a las universidades y aprenden a robar por la vía legal. Los pobres que no estudian ni nada tienen que utilizar la violencia para robar. Y es la violencia la que más nos preocupa porque yo de la corrupción me puedo zafar. Coño, pero de un disparo en la cabeza no. Entonces, cuando ustedes cogen los casos de violencia, se van a dar cuenta que quienes lo protagonizan son los de extrema pobreza, hijos de madre soltera, porque no fueron planificados, porque son un pasivo social, no son un activo. Entonces, cuando usted tiene un hijo, usted tiene que saber dónde lo va a mantener, dónde lo va a educar, cómo lo va a desarrollar. Pues aquí no, esto es un deporte. Las mujeres dominicanas parecen conejos. Usted deja 2 conejos y vuelve al año, hay 20. Pero las niñas, las más pobres. Y entonces la iglesia vive chantajeando, metiendo presión. Porque la iglesia vive de la pobreza. Se alimenta, es un caldo de cultivo. Yo no sé por qué. Porque la iglesia en una sociedad del conocimiento lo que debe ser es líder de la ética, de la moral, de los valores positivos que la sociedad ha consensuado. Y la ética y la iglesia tuvieron una autoridad terrible, sobre todo en mí que creo que sin religión la sociedad se vuelve inviable. Ese es el segundo, ese es uno de los primeros fundamentos del liderazgo responsable. Los liderazgos primarios son seguridad, religión y economía para nosotros. La religión es fundamental, pero la religión tiene que ser racional y tiene que cumplir su papel. La religión no me puede obligar a mí a vivir como en la Edad Media, porque ya no estamos en la Edad Media. Ya no estamos en la Edad Media. Por eso yo soy seguidor del Padre Rogelio. El Padre Rogelio anda en jean y un tichel, con una gorra, no se pone batola. Porque ya no estamos en la Edad Media. Se la puede poner para una liturgia, para un acto solemne de la iglesia, pero van a dar todos los días en eso. Entonces, la República Dominicana tiene que moverse hacia una planificación de su demografía. Haití está más jodido porque Haití debería tener 2 millones de gente. Ya tiene 11. Si Haití tuviera las políticas de planificación demográfica de Cuba, tuviera 2 millones en 27.000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene 11 millones en 110.000. Si nosotros tuviéramos la política demográfica de Cuba, fuéramos 6 millones en 48.000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene 11 en 110.000 y nosotros tenemos 11 en 48.000 y Haití tiene 11 en 27.000. O sea, Cuba es más grande que nosotros 3 veces, pero Cuba tiene la misma población nuestra. ¿Ustedes están viendo?
Entonces nosotros tenemos entre Haití y República Dominicana 22 millones de personas y junto a los dos países, Cuba, República Dominicana y Haití, tienen la mitad casi de lo que tiene Cuba en términos geográficos y tenemos el doble de población. Puerto Rico ni se diga, tiene una tasa de natalidad de 1.4. No, Puerto Rico tiene 1.6, Cuba tiene 1.4 y nosotros tenemos 2.8. No importa la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, esa marginalidad se lo va a tragar todo. Dígame usted, ¿qué hace Danilo haciendo 300 casitas, 500 casitas en La Barquita? Cuando tiene 1,5 millones de madres solteras sin casa, dígame a ver. Metan 300 y 500 entre 1,5 millones, a ver qué. El año que viene hay 500,000 más, esto es un desorden. Entonces no, el gobierno no puede seguir permitiendo ese tollo demográfico que están generando los embarazos adolescentes. Hace 2 años, nosotros en Liderazgo Responsable hicimos una campaña. Las niñas deben estar estudiando, no pariendo, viral en la web, porque no teníamos dinero para los medios tradicionales. La vamos a retomar ahora, la vamos a poner por aquí. Hace 2 años hicimos una campaña porque en Liderazgo Responsable estamos conscientes de que ese caso, el de embarazo en adolescentes, es después de la corrupción el principal indicador de violencia en la República Dominicana. Hoy, y con esto termino, hay un artículo en el Diario Libre, déjame verlo, quiero buscar por aquí. Hay un artículo en el Diario Libre, a ver si lo tengo por acá. Aquí está, déjame ver si lo consigo. Un artículo sobre el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver si lo podemos poner. Después, no sé si Carolina nos lo puede poner en full pantalla, pero yo quisiera que tomen esto acá. Aquí, a ver, por favor, aquí. El triángulo de la violencia de Johan Galtung es esto que está aquí. Esto que ustedes están viendo. Ahí hay una violencia visible que Galtung le llama violencia resultante y luego hay dos fuentes de violencia que no se ven. La violencia cultural a la izquierda y a la derecha la violencia institucional o estructural. Este artículo lo escribe Nelson Espinal Báez. Me decía María Elena Núñez, mi compañera en Sol de la Mañana, que este señor, Nelson Espinal Báez, es consultor de organismos internacionales, pero aquí dice, al pie del artículo, que él es un investigador asociado a programas de investigación del MIT y de la Universidad de Harvard, 2 de las instituciones más prestigiosas del mundo que están en Boston. Entonces, lo importante de este artículo, de este señor, es la primera vez que yo veo el nombre de Johan Galtung publicado en un periódico dominicano. La parte teórica de seguridad perimetral está inspirada en Johan Galtung. Ese es un noruego que tiene un instituto para la paz. Nosotros tenemos varios años promoviendo a Johan Galtung, el triángulo de la violencia, y él dice que hay 3 violencias. Una violencia institucional, en el segmento que viene ustedes la van a ver reflejada, la violencia institucional cuando abordemos la muerte de Abraham Lincoln, y hay una violencia cultural, la que se expresa en los medios de comunicación, en las artes, en la filosofía, en la educación. Y esa violencia cultural también incluye la religión. Y la Iglesia Católica en República Dominicana estimula, y lo digo con muchísimo pesar, la violencia y la inseguridad cuando impide impide que la educación sexual impacte de manera positiva en la disminución de los embarazos adolescentes. Y lo digo con mucho dolor.
porque yo sé el rol que juegan las religiones en los pueblos, porque lo he estudiado. Pero eso es lo que me dice Galton a mí. Eso es lo que me está diciendo este método científico, de que esa institucionalidad que impide que se asuman posiciones progresistas en las instituciones, esa visión de institucionalidad vieja que impide que las instituciones se modernicen, son fuente de violencia en las sociedades. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos venimos con el fenómeno Trump y vamos a hacer una comparación, quizás un poquito forzada, pero yo pienso que cabe, con la muerte de Lincoln y todas las medidas contra las migraciones que está tomando el señor Trump en una especie como de siembra de odio. Volvemos en breve. Bueno, señores, miren, mientras República Dominicana luchaba por definir su independencia y su identidad como país en el 1861-62, en Estados Unidos se estaba librando lo que se conoce como la Guerra de Secesión, porque 8 estados primero y 7 u 8 y 4 más después, creo que eran 11, se unificaron bajo una bandera que se llamaba los Confederados y se declararon independientes a la Unión. Ya Estados Unidos tenía 100 años de existencia como país. Esa unión de naciones que se llama Estados Unidos. En el 1861, entonces, vino esa rebelión del sur. ¿Cuál fue la causa de esa rebelión? Que Abraham Lincoln, que había ganado la presidencia siendo uno de los líderes del Partido Republicano, oigan, los republicanos con una posición progresista, Abraham Lincoln era el principal abanderado de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y los estados del sur, que dependían más de los esclavos para sus trabajos agrícolas, entonces se resistían. Pero no solamente era por la parte económica que se resistían. Los estados del sur, los confederados, tenían una filosofía esclavista. Yo les invito a ustedes a buscar el discurso de la piedra angular, donde ellos decían que la piedra angular de los confederados, del grupo de secesión, era que ellos eran el primer país del mundo, porque ellos se definían como un país, que partían del principio filosófico, entre comillas, porque eso es un disparate, de que el estado natural del negro era la esclavitud. Oigan esa vaina. Ellos pensaban que el estado natural del negro era ser esclavo del blanco. Ese es el sur norteamericano, esa es la Asociación de Rifle, ese es el Tea Party, esa es la Asociación Nacional de Blancos, ese es el Ku Klux Klan. Y esos han llegado al poder hoy. Y eso da miedo, señores. Ahora, ¿qué ocurre? Que Abraham Lincoln, que era un intelectual, un tipo de ideas avanzadísimas, con unos pensamientos progresistas, adelantados a su tiempo, decía, no, eso es absurdo. Y entonces las ideas de Lincoln se impusieron. Y no solamente se impusieron, sino que Lincoln se religió, creo que en el 1864 o 65, cuando aquí estábamos peleando por la restauración en República Dominicana. Allá también había una guerra. Entonces, cuando Lincoln se reelige, que está inaugurando su primer mandato, o meses después, no recuerdo bien porque leí eso hace un tiempecito ya, vino un fundamentalista, un actor mediocre, creo que se llamaba John Bott, algo así, y lo mató en un teatro, en el Teatro Ford. Yo fui a ese teatro, precisamente cuando Salín Ibarra, el que murió, estábamos en Washington, nos llevaron al Teatro Ford, donde mataron a Lincoln.
Entonces, ¿quién mató a Lincoln? Un confederado, un fundamentalista blanco, John Bott. ¿Y ustedes saben qué? Cuando esos países se alzaron en armas contra la Unión Americana, solamente 2 estados los reconocieron. Adivinen. Inglaterra, porque Inglaterra le vendía las armas a los confederados y tenía su espina clavada porque Estados Unidos se independizó de ellos 100 años antes. Y el Vaticano, señores, el Vaticano, la iglesia haciendo causa común con los que entendían que la naturaleza de un negro era ser esclavo del blanco. Pues, esos datos están ahí. Si ustedes quieren lo tapamos, como hay gente que intenta tapar el sol con un dedo. Pero no, eso está ahí. El Vaticano, creo que Pío IX o Pío X, fue el que reconoció a los secesionistas, a los confederacionistas. Dylan Roth, el muchachito enfermo, adicto a las drogas duras, que entró a la iglesia de Carolina y mató a los negros que estaban orando, andaba con una bandera de los confederados. Ese muchachito adolescente, Dylan Roth, que está condenado creo que a muerte o a cadena perpetua, yo no sé ahora. En Carolina entró a la iglesia, pam, 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 y mató. Creo que fueron 9 o 13, no sé. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque Donald Trump llega al poder, está siendo muy eficiente en cumpliendo sus promesas, pero hay algo que va más allá de lo que un conservador moderado, respetuoso de los alcances de la civilización pudiera ser. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que Trump investigue a todo el que va a entrar a Estados Unidos. Eso hiciera yo si fuera presidente aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí vienen chinos, cubanos, venezolanos, colombianos y haitianos ni se diga. Y ninguno lo investiga, nadie lo investiga a esa gente a ver de dónde vienen, cuál es su perfil, por qué. No. Nosotros deberíamos investigar a todo el que entra a República Dominicana desde que compra el vuelo electrónico, investigarlo, ve acá. Mira, tú no puedes entrar aquí porque mira tu prontuario, lo siento, ya le para atrás. Y si Trump hace eso, pues yo lo saludo. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Y Trump puede hacer eso sin publicar una orden ejecutiva parando gente que tiene su derecho de residencia en los aeropuertos, porque ya eso es una humillación, ya eso es una agresión. ¿Y qué genera eso? Odio, resentimiento, miedo. Entonces, cuando la gente se siente acorralada, reacciona con violencia. Entonces, no es verdad que Donald Trump va a poder parar el terrorismo y los actos de extrema violencia actuando con violencia. No es verdad eso. Y yo decía en el día de ayer que a mí más que Trump, que es una persona que parece estar dispuesta a prestarse a lo que sea, me preocupa su entorno. Me preocupa su entorno. Mike Pence, el vicepresidente, aunque es un tipo que se enmarca dentro de la ley, es un fundamentalista religioso. El que era gobernador de Indiana, que es su vicepresidente ahora, que fue el autor intelectual de la propuesta de Trump para el juez de la Suprema Corte de Justicia. Me preocupa Stephen Bannon, el asesor de estrategia y seguridad de Donald Trump. Ese es líder del Tea Party y es líder del movimiento nacionalista blanco en Estados Unidos. Ese Stephen Bannon es un fundamentalista de derecha basado en principios analfabetos, en principios filosóficos analfabetos que no tienen ninguna sustentación científica. Y me preocupa también estos dos perfiles. James Mattis, que le dicen el perro.
Porque ese ha hecho declaraciones diciendo que él se divertía matando iraquíes en Irak y en Afganistán, afganos, de los talibanes. Entonces una persona que piense así respeta mucho muy poco el principio de la vida. Y ese va a ser el jefe del Pentágono. Y Jeff Sessions, el fiscal, el que dijo que los dominicanos no aportábamos nada a los norteamericanos. Entonces todos esos perfiles son de fundamentalismo radicales de derecha, conservadores, y son preocupantes porque esos están en el entorno de Trump, pero esos piensan y luego actúan. Donald Trump actúa y luego piensa. Pero estos no. Estos tipos pueden orquestar una estrategia de maldad. Porque ellos saben que dentro de 10 o 15 años los blancos van a ser minoría en Estados Unidos. Porque los blancos son más educados y tienen menos hijos. Los hispanos, los negros, los asiáticos, por menos acceso a la educación, tienen más hijos. Y en términos cuantitativos, lo van a superar, por lo menos en términos electorales, pronto. Y ellos pudieran entonces crear un ordenamiento legal y represivo que impida ese desplazamiento de las mayorías blancas electorales en el mediano plazo en Estados Unidos y en el largo plazo. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo soy parte de una minoría en Estados Unidos. Remesas, zonas francas, turismo y exportaciones son 4 factores clave para nuestra generación de divisas. Y los 4 están amenazados por las políticas fundamentalistas de Trump. Por último, y ya para terminar el programa y agradecerle a la audiencia, yo quería saludar, como lo hice el pasado lunes, el triunfo de Miss Haití como segunda finalista o primera finalista, porque la que quedó reina no es finalista, es reina la francesa. Pero Raquel Pelissier quedó en segundo lugar. Una joven haitiana, brillante, intelectual, políglota, habla 4 idiomas, es optometrista, experta en el tema de la vista, está estudiando, haciendo investigaciones sobre el tema de ceguera y eso, pero además es una activista social y comunitaria. Pero además tiene una visión occidental de la vida y ama a Haití. Se siente orgullosa de su haitianidad. Entonces, esa muchacha es una señal de que Haití se puede occidentalizar, que es lo que nosotros entendemos que debe hacer Estados Unidos con el fundamentalismo religioso en el Medio Oriente. El problema es que ahora en Estados Unidos está surgiendo un fundamentalismo religioso también. Y se van a enfrentar, como dice Huntington, 2 civilizaciones religiosas distintas. Los cristianos radicales contra los musulmanes radicales. Y eso sería, coño, terrible. Pero en Haití, que es un enclave africano en América Latina, en el Caribe, necesita que surja una generación con un criterio occidental de la sociedad, como ese presidente nuevo, como el presidente saliente Privé. Entonces, qué bueno que Haití haya ganado el segundo lugar en Miss Universo con un criterio occidental. A mí no me gustan los concursos de belleza porque yo tengo 2 hijas y rechazo que la mujer sea vista y promovida como un objeto sexual. Pero aquí yo hago un paréntesis para resaltar las condiciones de esa muchacha, porque esa muchacha puede hacer que Haití se mueva. Y si Haití sale de su zona de confort, de sus expresiones culturales primitivas, como viven ahora, yo he ido a Haití varias veces y veo cómo viven como los africanos. Tenemos que hacer que se muevan. La mayoría haitiana, porque hay una élite haitiana que vive como nosotros, pero la mayoría haitiana vive con prácticas culturales africanas. Y ya ustedes saben que África concentra la mayor pobreza del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer que Haití se mueva y que asuma prácticas culturales occidentales.
porque con ese comportamiento occidental, griego, romano, norteamericano, inglés, francés, europeo, alemán, con ese comportamiento luterano, cristiano, con ese comportamiento es que la sociedad ha avanzado y ha llegado a los niveles de calidad de vida que tenemos hoy. Entonces nosotros tenemos que hacer que Haití se mueva hacia ese escenario. Y Raquel Pelissier, la Miss Haití 2017, que ganó el segundo lugar en Miss Universo, es una expresión de la escasa occidentalización que hay en Haití. Nos vemos mañana en el showroom digital. Gracias por la audiencia.